Radio Nacional Argentina presenta Fragmentos. Cultivo la rosa blanca y la buena voluntad. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos de nuevo como todos los miércoles a partir de las 23 haciendo nuestro programa Fragmentos, Pensamiento Político Circulante. El programa de la Red de Mujeres con Cristina. Buenas noches, Rosy. Hola, buenas noches. Hola, Raquel, buenas noches. Buenas noches. Hola, Rosy. Patri, que está del otro lado de los micrófonos. La Patri nos está escuchando. Nos está ya, escuchando. Sí, bueno, hoy la tenemos ausente. Estamos hoy en los micrófonos. Raquel Odazo, Rosy Muñoz, Juan Reta, Raquel también ha hecho la producción, Claudio Cañoli en los controles, Mariano dándonos una manito desde la sala contigua siempre con los teléfonos, ¿no? Hoy tenemos un programa que lo hemos denominado Democracia y Voluntad Popular y vamos a ir desentrañando de qué se trata esto de la democracia y la voluntad popular. Les decimos que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 425-7931 si nos quieren dejar un mensaje de voz. Para un mensaje de texto, el 156-5155-22 y nos buscan también en el Facebook Fragmentos Nacional Mendoza. Para empezar el programa vamos a ir a un aniversario, así que vamos a escuchar un audio del año 1947 de Evita. Así que vamos con el audio, Claudio, por favor. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. Qué bueno escuchar siempre, volver a escuchar a Evita, ¿no? Esas grabaciones de época. Esas grabaciones de época y, Tan lindas, y sobre todo tan la vigencia de su pensamiento. Seguramente. Hoy cuando finalmente intentábamos poner el nombre al programa de hoy y hablábamos de esta democracia y de voluntad popular, decimos cómo Evita ya en aquellos años estaba adelantándose a la época al hablar de la voluntad democrática y de la voluntad popular, pero ensanchando las fronteras de los sujetos políticos, claro, que eran los participantes de esa voluntad popular. ¿De qué año es esto, Rosy? Del año 1947. 1947, es decir, que cumpliría hoy 68 años voto femenino, la sanción de la ley del voto femenino propuesto por Evita, que le costó bastante a Evita, ¿no?, avanzar en todo esto. Sí. Fíjense que cuando dicen esa parte, Evita, las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos. Esa reivindicación histórica y esa anhelada conquista planteada por Evita, que algunos sectores tímidamente la habían planteado en aquella circunstancia política de época, Evita es la que lo hace, realidad, ¿no? Sí. Así es que, bueno,
para Evita y todo el legado que nos ha dejado, para la vigencia de sus palabras, para ese pensamiento político que hoy cobra una renovada significación a la luz de los acontecimientos políticos que estamos viviendo en la Argentina y en el resto del mundo, va nuestro homenaje y nuestro reconocimiento. Bien. Bueno, dijimos que el programa de hoy se llama Democracia y Voluntad Popular. Y de Evita, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde necesariamente llegamos? A Cristina, por supuesto. Así que vamos con el primer fragmento, Raquel. Creo sinceramente y quiero convocar en esto a todos mis compatriotas, a todos los argentinos y argentinas, piensen como piensen, voten como voten, estén donde estén, que por favor respetemos la voluntad popular. No vayamos a interpretaciones antojadizas, retorcidas, cuando la voluntad popular no nos ha ungido, no nos ha sido favorable. ¿Y saben por qué? Porque finalmente terminan ganando los pequeños grupos de poder, porque cuanto más débiles son los gobiernos, cuanto más cuestionado está el sistema democrático, no gana ninguno de los ciudadanos. ¿Saben quién gana? Un pequeño grupito de corporaciones que, como tiene gobernantes débiles, los presiona para sacarles cosas. Por eso, fortalezcámonos entre todos los partidos políticos democráticos de origen nacional y popular, aceptando el resultado de las elecciones y no promoviendo acciones de violencia ni de enfrentamiento entre compatriotas. ¿Saben por qué? Porque los argentinos nos merecemos vivir en paz. Hemos tenido demasiadas tragedias y además tenemos un mundo que nos rodea bastante complicado y bastante complejo. Lo dijo Cristina en el acto de anuncios en el Salón de las Mujeres Argentinas el 15 de septiembre de este año. Ahora hace poquito, ¿no? Y hoy dijo algunas cosas parecidas en este mismo sentido, ¿no? Desde Misiones. Sí, sí, y cuando, por eso decíamos la vigencia de Evita y cómo Cristina, nuestra presidenta, ha tomado de alguna manera este hilo conductor en la historia política de los argentinos al hablar de esta voluntad popular y al convocar no solamente a todos los compatriotas de nuestra patria, aquellos compatriotas de buena fe, los que quieren, como dice Cristina, nuestra patria, a respetar la voluntad popular, sino también a profundizar el sentido de esta democracia participativa, plural, que se ha vivido durante estos últimos 12 años y que ha dejado unos cimientos muy importantes para quien venga a gobernar la Argentina después del 10 de diciembre. Sí. Esta convocatoria que hace Cristina, donde digo, convoca a los argentinos y a los argentinos y dice, piensen como piensen, voten como voten, estén donde estén, que por favor respeten la voluntad popular. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere Cristina cuando habla de respetar la voluntad popular? Y básicamente acá hay que hacer un poquito de, digamos, de historia muy reciente, ¿no? Fíjense, ella se refería sin dudas a lo que estaba pasando en Tucumán, a lo que pasó en Tucumán con las últimas elecciones. Porque acá cabe preguntarse, ¿cuándo se respeta y legitima la voluntad popular? Y en otro sentido, cuando esa legitimación es funcional a intereses creados, a intereses de personas que no se bancan que no se bancan esa voluntad popular. Y ahí hay que hacer un poquito de historia un poquito más atrás. Lo que estos sectores... en eso, si me permitís, Juan, sí, es que hay un hilo muy delgado entre el decir solamente en sentido de enunciación política, claro, pero sí, sin contenido real, lo que significa respetar la voluntad popular. Por eso me parece muy bien este planteo que vos hacés de decir cuándo lo decimos verdaderamente respetando esa voluntad popular, sí, y cuando se dice que se respeta, pero cuando no nos es nada, funcional, claro, a nuestros propios intereses, sí, bueno, se arman las artimañas que se arman, como en el caso de Tucumán del que ibas a hablar. Por eso dice la Cristina, no vayamos a interpretaciones antojadizas, retorcidas, cuando la voluntad popular no nos es favorable. Porque si vamos, Tucumán es el mejor ejemplo. Se dijo, se quemaron unas urnas, hubo fraude, cuando en realidad había habido
unos delitos muy puntuales que no tenían nada que ver con el fraude. Se apeló a la convocatoria a marchas para ir contra el resultado, contra los 13 puntos que finalmente le sacó el gobernador electo del Frente para la Victoria al candidato de Cambiemos. Pero mientras tanto, ¿qué crearon, Juan? Y mientras tanto crearon toda la idea de que había un fraude, la idea de deslegitimar esa voluntad popular. Básicamente es eso. ¿Vos creés que fue como una suerte de ensayo respecto a lo que sucedería luego en otras provincias que tendrían elecciones? Esto se ha dicho mucho en estos últimos días. Se dijo inclusive qué pasará, no me acuerdo, creo que fue Nelson Castro desde TN que dijo, y bueno, si pasa esto en Tucumán, imagínense... Puede pasar en Chaco. Y puede pasar en La Nación también. Imagínense que es muy probable que Cristina termine entregándole su banda presidencial al presidente de la Suprema Corte porque todavía no tengamos en claro quién es el candidato que ganó. Es decir, esto que por ahí, y esto lo debatimos un poquito antes de entrar al programa, que por ahí se le llaman golpes blandos, ¿sí? Que son ensayos y no tanto, porque ya se ha ensayado mucho, no solamente acá en la Argentina, sino en muchos procesos de cambio que se vienen dando en América Latina. Se ha ensayado la manera a ver cómo desestabilizamos, cómo deslegitimamos un gobierno y cómo deslegitimamos la voluntad popular. Lo que antes lo hacían apelando a las armas, a los ejércitos y a las Fuerzas Armadas, dando un golpe militar, un golpe de Estado, ¿no? Ahora tratan de hacerlo con otros medios porque no es posible apelar a eso que apelaban antes. Pero son los mismos sectores. Sí, y se me ocurre que esto de ensayar es también ir midiendo cuál es la reacción que va a tener en la gente este tipo de acciones. Porque verdaderamente la conducta y lo que hizo la Corte Suprema de Justicia en la provincia de Tucumán fue no solamente dicho por juristas desde el punto de vista de la jurisprudencia, no solamente fue aberrante, un hecho aberrante en sus considerandos, en sus vistos, en su resolución final, antes del dictamen final, sino que además generó una suerte de desprecio al conjunto de la ciudadanía que expresa justamente en democracia esta voluntad popular. Fue tan grosero el procedimiento y la redacción misma del acto jurídico que incluso se llegó a pensar que habían ciudadanos de primera y de segunda, y como que había que volver a un voto, una especie de voto calificado, ¿no? Incluso se dijo que como les había sido favorable seguramente el resultado en la zona metropolitana, en San Miguel de Tucumán, San Miguel de Tucumán le fueron favorables las elecciones a este grupo de poder que intercede con este recurso judicial, desestimaron todo lo que pasaba en el interior o en el corazón de Tucumán, ¿no? Dijeron, lo que pasa es que en el otro seguramente han tenido mucha diferencia de votos, o sea, ganó el otro grupo porque eran grupos clientelares, porque les compraron las conciencias, que no saben votar, ¿por qué? No saben leer y escribir, porque no son negritos y trabajan en la recolección de la caña de azúcar, ¿me entendés? Entonces vale mucho más el voto de una señora gorda que vive en San Miguel de Tucumán que el voto de un chango cañero de alguna otra localidad. Esto es una concepción profundamente, y ya que la escuchamos a Evita, la abanderada de los humildes, Evita lo definía muy bien a esto. Hablaba del gorilaje, hablaba también de los oligarcas. Hablaba de los cabecitas negras. Y Evita mucho más que Perón habla de los oligarcas. Mucho más. Pone esa dicotomía mucho más al descubierto, Evita, mucho más que Perón. Por algo es el elemento revolucionario dentro del peronismo. Y entonces, bueno, acá se ve ese desprecio racista por la gente del interior, ese desprecio racista por el que no pertenece a ese selecto grupo. Tiene que ver también con lo que sucedía en aquellos años, lo que era reciente, cuando se sanciona esta ley del voto femenino en 1947, tiene que ver con lo que había pasado 2 años antes, un 17 de octubre del 45. Es decir, la profanación de las prístinas aguas de las fuentes de Buenos Aires,
el espanto de las señoras paquetas del centro, sí, viendo un montón de negros metiendo las patas en la fuente. Sí, sí. Es decir, tiene que ver con eso, la desolación que les debe haber provocado ver que había un país oculto que de repente se manifiesta, y se manifiesta de la manera más peligrosa para ellos. El país profundo, se ¿no? manifiesta, el país profundo, como dice Cristina, pero se manifiesta de la manera más peligrosa para los sectores oligarcas, que es la manifestación política. ¿Qué pasa frente a estos? Porque decimos que hay quienes aprovechan estas interpretaciones respecto a lo que significa la voluntad popular, pero nosotros, cuando Cristina habla de los gobiernos débiles, sí. ¿Qué pasa frente a un gobierno debilitado o frente a estas democracias o sistemas democráticos cuestionados? ¿Quiénes se favorecen frente a esta debilidad o frente a esta flaqueza de los sistemas democráticos? Los grupos que detentan el verdadero poder, sin duda, que son los grupos económicos, que son, por eso decíamos, son los mismos que antes daban golpes de Estado y que ahora no lo pueden hacer. Son los mismos que que manejan el capital financiero, que otrora fueron oligarquía terrateniente, que hoy la oligarquía está redefinida en otros sectores económicos, está asociada al capital financiero internacional, está asociada a los fondos buitres. Esto ya no es un secreto, esto se ha desenmascarado en este último tiempo. Y si no, fíjate lo que está pasando con los personeros del gobierno de la Cava, de la ciudad de Buenos Aires. Acá hay un montón de negociados que se hacen entre ellos, que digamos, eso que lo hacen en chiquito, entre comillas, porque Buenos Aires no es moco de pavo, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. Es lo mismo que hacía la generación del 80, con todos los negociados que hicieron en su momento, es lo mismo que hicieron en la década infame, es lo mismo que hicieron después del golpe del 66 y del 76, es lo mismo que se hacía en la segunda década infame, que son los 90. Esa misma gente es la que ahora intenta deslegitimar estos procesos. Bueno, y para la próxima, después no sé si de la tanda o de la música, me parece que este fragmento da también como para que nosotros nos planteemos como ciudadanos, como ciudadanas, desde los distintos espacios políticos o desde donde nos toque actuar, cómo le sacamos jugo a esto de fortalecernos entre todos los partidos políticos, que es la convocatoria que hace Cristina. Bien. Entre todos los partidos políticos, nacionales y populares. Bueno, pero vos te querés ir a la tanda y es muy pronto, vamos a ir a la música. Muy pronto, ¿sí? Vamos a ir a la música. Bueno, vamos a la música. Fue hace poquito el cumpleaños de una persona entrañable, Jaime Torres, ¿no? Jaime Torres, madre chilena, padre boliviano. ¿El tucumano? Es tucumano. Por eso lo elegimos, ¿no? Y elegimos un tema instrumental muy bonito que se llama Diablo Suelto, de Jaime Torres. Así que, Claudio, por favor, vamos a la música.
¡Viva Tucumán! ¡Qué bien salió! Cultivo la rosa blanca y la buena voluntad para el que me da la mano y el otro. Bueno, escuchábamos al maestro Jaime Torres, este tema tan bonito, ¿no? Y viva Tucumán, dijo al final. Teníamos un llamado al aire, Claudio, ¿lo podemos sacar ahora? Para los chicos de Radio Nacional, habla Adrián de Guaymallén. Un gobierno populista, como el peronista, en el cual yo me incluyo, nunca jamás bombardeó una plaza para matar gente, nunca jamás fusiló en los basurales de León Suárez por su ideología, ni hizo desaparecer a 30.000 adversarios, jamás hizo eso. Le dio bienestar al pueblo, le dio dignidad al país. Nunca jamás un gobierno populista duplicó una deuda externa, hizo desaparecer 30.000 personas, favoreció al 5% de la población y mató 653 soldados en la Malvinas. Nunca jamás hizo eso. Y cuando los otros, lo que amontonaron todos los privilegios, ¿se acuerdan cuando en Tucumán se moría un chico por desnutrición? Que no tenían el dólar blue, sino el LECOP, el Patacón, el Federal y todos esos papelitos, que todas las escuelas iban los chicos a merendar, a sacarse el hambre, que cuando Cristina hizo el procrear ellos hacían las ollas populares. Entonces, ¿en qué quedamos? Aparte de eso, el kirchnerismo no solamente tiene el torbellino patriótico, que es Cristina, y cuando la patria estaba bien muerta, vino Néstor y la resucitó, y Cristina la llenó de vida. No tenemos un malandra como Macri, que es perverso, cínico, es el modelo, un patrón para ser el cínico y un perverso, un ser despreciable. Un abrazo fraternal para todos ustedes. Habla de Adrián de Guaymallén. Y quiero que pongan a Jorge Marciali homenaje a Jauretche. Un abrazo fraternal. Jamás será gavilán. Bueno, gracias Adrián por el llamado. Efectivamente estamos coincidiendo en todos los puntos que vos has enunciado y nos quedamos con esto tan bonito que dijiste, ¿no? De Néstor resucitó a esta patria y Cristina le dio vida a la patria. Sin duda lo maravilloso de este momento histórico es que además de hablar de todas las cosas que se han podido hacer, que hemos visto concretizadas en ampliación de derechos efectivos para todos los hombres y mujeres de la patria, también podemos hablar, como vos lo dijiste, Adrián, de las cosas que nunca sería capaz de hacer este gobierno. Así es que gracias, Adrián, sabemos que estamos por el buen camino, el camino de la felicidad. Sí, nos gratifica tu mensaje, Adrián. Redondeemos en un minutito que nos queda el tema anterior, porque quedó una pregunta flotando. El fragmento de Cristina. El fragmento de Cristina. Acá yo reflexionaba un poquito ahí con mi pequeña cabecita, que no es tan pequeña los que me conocen, ¿no? Hay una cuestión que ahora, estos que venían haciendo golpes de Estado y que después transforman esta forma de desestabilizar con otras herramientas lo hacen, ¿no? Lo triste, lo lamentable es que un partido centenario como la UCR, que es un partido que supo tener sus luchas allá a fines del siglo XIX y principios del XX, fue prácticamente el que forzó la sanción de la ley Sáenz Peña, hoy esté absolutamente derechizado y sea funcional a estos sectores de poder que intentan deslegitimar la voluntad popular, ¿no? La democracia y la voluntad popular. Sí, porque cuando Cristina hace esta convocatoria y dice fortalezcámonos entre los partidos políticos, entre todos los partidos políticos que están dentro de esta democracia, y habla de los que son de origen nacional y popular. Sí.
bueno, es lamentable que en esta oportunidad el origen nacional y popular del radicalismo... Autores de la frase nacional y popular, autores ¿no? de la frase nacional y popular, hoy esté tan desdibujado y tan subalterno a otros intereses de otros poderes políticos y económicos que quieren torcer el rumbo de esta patria recuperada y de esta patria que, como decía Adrián, que Cristina le dio vida antes de que Néstor la resucitara. Pero son autores de frases célebres, fíjate. Ah, sí, sí. Mi voto no es positivo. Claro. Vamos a la tanda, Claudio, gracias. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 11 de la noche, 31 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Comienza espacio publicitario. Relatos compartidos. Un encuentro con las voces, la cultura y los tonos en los que nos reconocemos. Relatos compartidos con Eliana Gabay, Ricardo Rojo y Gustavo Maturano. Jueves a las 23. Aire Nacional. Hola, les habla Julio Rudman. 20 años haciendo El Candil, ahora en la radio pública. Dicho de otro modo. Lunes a viernes, de 9 a 12, Ale Rota, Paola Ortiz, Agustina Navarro, Rolly Brizuela. Dicho de otro modo. Segunda mañana, información, convicción y radio pública. El Centro Cultural de Radio Nacional revive los recitales más importantes de su ciclo. Grandes artistas mendocinos que han pasado por el auditorio Juan Draghi Lucero. Este sábado, a partir de las 22, te invitamos a escuchar un recital realizado el 1 de octubre de 2011 por una de las mejores bandas de jazz tradicional. West Jazz Band en concierto. Tu platea está reservada. Escúchalo por FM 97.1, AM 960 o nacionalmendoza.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública. Estás en Nacional. Estás en Fragmentos. Democracia y voluntad popular, nuestro programa de hoy. Esto es Fragmentos, pensamiento político circulante. El programa de la red de Mujeres con Cristina. Nuestras líneas 425-7931, 156 51 55 22. En Facebook, Fragmentos Nacional Mendoza. Y bueno, tenemos unos mensajitos, los leemos y después vamos al otro tema. Acá nos dice, Luis de Capital, dice, tal cual, la OPO no puede matarnos como en los 70, pero va a hacer cualquier infamia para imponerse. Fuerza, compañeros, ni un paso atrás. Después tenemos otro mensajito que dice, tema muy potente, Cristina es la clave de estos tiempos de transformación. Más vale que Scioli se ponga las pilas, lo dice Genaro. Y hay otro mensajito más, a ver, ¿dónde está? Acá está. Viva la red de mujeres, felicitaciones desde este rincón de Godoy Cruz, nos dice Viviana. Bueno, gracias Viviana, gracias Luis, gracias Genaro. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que nosotros también coincidimos en que Cristina es la clave. Y que claro, después de la potencia de Cristina es difícil hacer anclaje en alguna otra persona que pretenda conducir los destinos de la patria. Pero bueno, como siempre decimos, somos parte de un proyecto colectivo. Cristina ha marcado camino en esto y pensamos que la continuidad de este proyecto nacional y popular está dentro de la línea del compañero Scioli, en el que además de depositar la confianza de todos los que adherimos a este proyecto nacional y popular, están también centradas las esperanzas de muchos compañeros y compañeras. Sí, seguramente. ¿Vamos con el otro fragmento, Juan? Vamos con el otro fragmento, se llama
cerrar es humano, no errar, sino cerrar es humano. Y dice así: el mayor límite para Scioli o quien resulte ganador es el estado actual de la sociedad argentina. No es la herencia de la dictadura, ni las de la hiper, ni las del fracaso de la convertibilidad, ni la del 2001. Los trabajadores se movilizan con rapidez y crudeza en defensa de sus conquistas. La calle y las plazas gravitan mucho en la Argentina. Minorías de todo tipo reivindican sus derechos con astucia y capacidad de movilización. Las caídas de De la Rúa y Eduardo Duhalde son aleccionadoras. La sociedad argentina no soporta las demasías antipopulares del poder, los ajustes, la represión. Para cualquier oficialismo que aspire a la supervivencia y a la continuidad, sería delirante tirar abajo la protección social extendida implantada desde 2003. La tentación derechosa late, el revanchismo empresario también, pero los ejemplos cercanos ilustran a los dirigentes políticos, o deberían hacerlo. La Argentina es más gobernable que antaño, 12 años de vigencia lo corroboran, pero no lo sería apelando a cualquier política, sino organizándose en torno a lo conquistado y cimentado. Las democracias instaladas con participación cotidiana son reformistas etapistas en sustancia, y los cambios brutales contra los derechos populares le sientan mal. Esto lo dice Mario Weinfeld, que es un periodista que hace un programa muy lindo todos los días al mediodía. Periodista y abogado. Periodista y abogado, sí. ¿Cuándo lo dice, Juan? El 21 del 6, ahora en junio, antes de lo de Tucumán, ¿no? Uh-huh. Y se llama Cerrar es humano, me encantó el Hasta título. saldría una consigna acá, ¿no? Sí. No a los delirantes, o no a los delirios delirantes. Sí. Bueno, echa luz sobre este concepto que hoy hemos querido trabajar o dejar así como para la discusión y seguir con esta conversación política más allá del programa Democracia y Voluntad Popular. Acá Weinfeld habla de los límites con los que se va a encontrar Scioli o quien gane las próximas elecciones. Sí. Habla de los límites con que se va a encontrar y habla de la herencia, digamos nosotros, la herencia política que dejan estos 12 años de gobierno nacional y popular al próximo presidente de los argentinos y las argentinas. No les dejo una Argentina fácil, dijo Cristina, para los dirigentes. No dejo una Argentina cómoda. Una Argentina cómoda para los dirigentes. Dejo una Argentina cómoda para el pueblo. Para la gente, sí. Para el pueblo. Ahí está hablando del sujeto político, ¿no? Está hablando del sujeto político. Del nuevo sujeto político que se instala a partir de 2003, que comienza tibiamente a instalarse. Para mí un punto de inflexión es Néstor bajando los cuadros. Me parece que ahí es cuando empieza a tomar sustancia, a corporizarse este proyecto. Sí, y se corporiza justamente en este ejemplo que vos has dado en un hecho simbólico muy fuerte, ¿no? Porque después si empezamos a hablar de la herencia política en términos económicos, en términos políticos, en términos culturales, en términos de desarrollo, en términos de industrialización, bueno, sería una gran enumeración de logros que hemos tenido en estos 12 años de gobierno nacional y popular. Algunos le llaman de gobierno kirchnerista, le pusieron el atributo. Digo, esta herencia política deja un piso que es un piso muy alto, que sin duda, y como lo reconoce la misma presidenta, como lo reconoce Cristina, quedan muchas cosas para hacer. Pero si nosotros pensamos qué país, hablando de herencia política, qué país recibimos en el 2003 y qué país entregamos al próximo gobierno en el 2015 para que asuma en el 2016, bueno, verdaderamente es un país diametralmente distinto a todos los que aparecieron después de algún hecho disruptivo que ocurrió en la Argentina. No es el mismo país que recibimos en el 83 cuando volvíamos a la democracia después de la terrible y feroz dictadura del 76, no es el país que recibió Néstor en el 2003 después de la caída de la Rúa. Es un país diferente, país diferente con un desarrollo y una industrialización impresionante de la industria nacional, con un desendeudamiento en lo social,
en lo económico. Con una inserción latinoamericana. Pujante en lo productivo. Es decir, es un país donde la ampliación de derechos puede mencionarse en cada uno de los campos políticos, económicos, sociales, culturales, productivos, industriales, en los que se han abarcado las políticas que ha llevado adelante este gobierno. Por eso dice Mario Weinfeld que es un país mucho más gobernable que todos esos y 12 años lo corroboran, dice, ¿sí? Ahora, a mí me quedó sonando acá la disruptividad, no sé si se dice así, no está en la Patricia que siempre nos corrige. Disruptivo, es cierto, hay hechos disruptivos que hubo en la historia, ¿no es cierto? En 1983 es uno, el 2001 es otro, el 76 cuando empieza la dictadura. Yo creo que también, en cierto sentido, hay un grado de disruptividad, pero al revés, ¿no es cierto? Hay, digamos que se está rompiendo o se ha puesto en cuestión el país, ese país que estaba oculto, ¿no? Que se decía, acordate que cualquier político era un correcto señor liberal. Uh-huh. Hoy en día sabemos con nombre y apellido que no es un correcto señor liberal, es un facho que quiere venir a retroceder lo que se ha logrado en 12 años. Sí, acá lo dice muy bien Mario Weinfeld cuando dice: la sociedad argentina ya no soporta las demasías antipopulares del poder. No soporta la represión, no soporta... Exacto. Claro. ¿Y dónde gravita? ¿Dónde gravita esa cuestión? ¿Dónde se ve? En las plazas y en las calles, lo dice claramente. Sí. A mí me hace acordar mucho a un fragmento que trajimos una noche acá al programa del vicepresidente de Bolivia, de García Linera, sí, cuando él hablaba de que había una democracia que se está construyendo en América Latina, una nueva democracia, una democracia plebeya, le llama él. Me encanta ese término, la democracia plebeya. Y él dice que la democracia plebeya es la democracia de las calles, la democracia de las plazas, esa que ha hecho que a través de los acontecimientos políticos y de la generación de política pública que ha sabido instalar un gobierno que cada vez se parece más al pueblo, ha logrado generar en la propia gente, en el propio pueblo. Entonces, ya este pueblo que ha conocido las diferencias de lo que teníamos y de lo que tenemos hoy, sí, tiene una actitud distinta. Es imposible poder engañarlo, ponerle adelante una zanahoria y que no la reconozca, claro, digamos. Esa democracia plebeya es la democracia de las patas en la fuente del 17 de octubre del 45. Y es más, Juan, es la misma democracia del Bicentenario en la avenida 9 de Julio. Esa multitud alegre, festiva. Fíjate que trayendo también a García Linera, porque me hizo acordar, yo creo que lo puede haber tomado, digo yo, no sé, Mario Weinfeld, cuando habla, dice, de la calle y de las plazas que gravitan mucho en la Argentina, sí, lo puede haber tomado de García Linera porque él insistió mucho cuando estuvo en el Teatro Cervantes, en la Argentina, en el encuentro de los intelectuales de América Latina, insistió en esta idea de que la democracia de la calle garantiza un nuevo tipo de gobernabilidad. Sí. Y convocó, al igual que lo hace Cristina, a los regímenes progresistas y revolucionarios, dice él, no solamente a estar en las calles, sino a advertirle a los demás, a los que ven ese movimiento del pueblo en las calles y en las plazas, que dice que no solamente somos más democráticos porque estamos en las calles y en las plazas, sino que también somos económicamente más creativos y más igualitarios y somos más redistributivos a la hora de repartir la riqueza de un país. Sí, y no hubo enunciación de planes quinquenales, ¿no? Como en los años 50. Pero tiene mucho que ver, se parece mucho a eso, ¿no? Se parece mucho a esa planificación. Fíjate que yo creo que es una estrategia política, sobre todo de Cristina. Néstor por ahí era un poco más informal en ese aspecto, pero Cristina lo que hace es inmediatamente cuando asoma una crisis, ella responde con el retruco, ¿no? Quiero retruco, inmediatamente, falta envido. O sea, te pone por delante, ya sea el satélite, ARSAT, ya sea el funcionamiento pleno de una central nuclear, ya sea elevando la ¿cómo se llama? Las asignación universal por hijo, es decir, siempre medidas que tienen que ver con
con el bienestar, ¿no? Sí, tal vez se me ocurre que podríamos estar pensando en este gran sueño o aspiración latinoamericana de que lo nuevo que está apareciendo en América Latina es que la democracia ya no puede reducirse solamente al voto, que hay muchas cosas más detrás de la democracia y es bueno que sea así. Y lo dice Mario Weinfeld cuando dice organizándose en torno a lo conquistado y cimentado, porque esa es la clave. Y lo conquistado es lo común, lo conquistado es lo común, es el nuevo... Y lo cimentado es eso, lo que durante 12 años se ha ido asentando y que nos deja las bases para poder seguir avanzando. Es decir, yo creo que no hubiera habido, por más que hubiera habido un acto de voluntad de hacer 2 satélites, el otro lo van a tirar ahora dentro de una semana, el 30 de septiembre, el ARSAT 2. Por más que, digamos, hubiéramos dicho, vamos a hacer estos satélites y vamos a invertir, qué sé yo, no significaría nada estos satélites en el espacio si no hubiera habido detrás o delante o conjuntamente un proyecto político que lleva adelante un montón de reformas sociales, un montón de medidas reivindicativas, como la redistribución de la riqueza, por ejemplo. Entonces, todas las medidas van encadenadas una con otra. Si bien no son planes quinquenales, como decíamos, hay sí una planificación estatal, hay una resignificación del Estado. Hoy lo decía la presidenta, hoy Cristina decía, si les parece que el Estado se tiene que retirar, que el Estado no tiene que estar, que no tiene que intervenir, ¿para qué quieren manejar el Estado? Es la concepción distinta, la del campo nacional y popular es una concepción totalmente distinta y opuesta a esos que querían hacer el golpe que decíamos en el fragmento anterior. ¿Sí? Lo bueno de esta etapa y luego de estos 12 años transcurridos es que no solamente se pueden comunicar los actos o sea, que además de poder comunicar los actos de gobierno, que son hechos concretos, podemos decir que estamos avanzando o estamos incipientemente avanzando y dejando de ser esas democracias fósiles de las que habla Linera para convertirnos en esas democracias plebeyas participativas donde la verdadera voluntad y el verdadero poder está en el pueblo. Me encantan los plebeyos de patas sucias adentro de la fuente. Las 23:48, Claudio, vamos a ir a nuestra segunda propuesta musical de la noche. Hoy nos pintó litoraleño, ¿no? Liliana Herrero, Oración del Remanso. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarado y vamos pescando para vivir.
Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Liliana Herrero, esa voz no canta, habla. Sublime. Es impresionante. Sublime, sublime Liliana Herrero. Programa Fragmentos, Pensamiento Político Circulante. El programa de la Red de Mujeres con Cristina. 425-7931 y 156-51-55-22 para comunicarse con nosotros. Esta noche hemos tenido varios mensajes. Hay uno que no lo voy a leer porque es una promoción de alarmas. Estamos en nuestro programa número 30, Juan. Número 30, impresionante. Sí, empezamos en marzo. Sí. Bueno, tratemos de redondearlo a Mario Weinfeld. No sé si habrá que redondearlo, pues está bastante gordito, pero digo redondear el texto, el fragmento. Sí. Y en eso, Juan, me gustaría, insistir. Es decir, la insistencia en algunas cosas es interesante. Cuando nosotros trabajamos esta lógica de los fragmentos y los largamos a que circulen, es para generar la posibilidad de que haya una palabra política abierta, que no queda cerrada solamente en el fragmento que nosotros leemos en un programa de radio o que llega a nuestras manos, sino que da la posibilidad de abrir una discusión en clave de conversación política para que ese fragmento se recree y vuelva a tener nueva palabra en otras voces. Por eso, que no es reinterpretar, sino que es, exactamente. Es agregarle valor, como se dice por ahí. ¿Y qué me preguntabas, Juan? Y a mí me parece acá que, a mí me da la idea, el fragmento de Mario Weinfeld, me da la idea de continuidad, de profundizar el proyecto nacional y popular. Es una frase hecha, hay que profundizar el proyecto. Fantástico. Ahora, ¿cuáles son las herramientas para profundizar el proyecto? ¿Cómo lo profundizo? Está bueno lo eso. Lo delego en las autoridades, lo delego en Scioli, voy a elegir a Scioli y le voy a decir... O en nuestros representantes, digamos. Claro, flaco, anda a profundizar el proyecto o participo activamente. ¿Y cuáles son las vías de participación? ¿Y qué es lo que debe hacer la gente común, el ciudadano de a pie? Viste que Mario Weinfeld justamente tiene ese programa que se llama Gente de a pie. El ciudadano común, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cómo profundizamos? Nosotros somos también ciudadanos comunes. Bien, ¿cómo participamos o cómo hacemos para esto de profundizar el proyecto? Bueno, acá se pone en juego, me parece re interesante la pregunta porque finalmente lo que nosotros hacemos cuando interrogamos, cuando nos hacemos o nos formulamos la repregunta, es ponerle un contenido sustantivo a esto que aparecen como frases hechas en el imaginario político o en el imaginario popular.
Yo creo, y muchos creemos, que sin lugar a dudas, la gobernabilidad de los países en nuestra América Latina, y hoy hablando particularmente de nuestra Argentina, esta democracia y esta voluntad popular, es posible en términos de profundización si simultáneamente se combina, fíjate lo que digo, si se combina la fuerza electoral, que esto lo hacemos como ciudadanos cuando ejercemos nuestro cada derecho 2 al años voto, vamos y metemos el voto. exactamente, sí. Cuando se combina esta fuerza electoral con la fuerza de la calle. Con las plazas llenas de las que habla Mario Hay Ángel. que estar en todos lados. Hay que estar en la calle, en la plaza, hay que estar en los espacios públicos que son de todos, redimensionarlo, ponerle palabra, ponerle acción, saber que son lugares de pertenencia, saber que son lugares de identidad colectiva, saber que como lugares de pertenencia y de identidad colectiva son lugares de potente acción política, y esta combinación sería la combinación perfecta de una democracia participativa, de una democracia no fosilizada, de una democracia donde la voluntad popular sea el eje estructurante y organizador de cualquier política que venga del pueblo y que diga ser nacional y popular. Muy bien. Hicimos bien los deberes. Son las 23:57, se nos está yendo el programa, pero no nos queremos ir sin dejar un homenaje. Homenaje. Hoy, pero es el aniversario. Un día como hoy, pero de 1973. Bueno. Sí, se nos fue un grande, ¿no? Un grande que también hizo mucho como cónsul fuera de su país, por construir una América Latina no fosilizada, y por respetar la voluntad popular y aportar a la construcción democrática. Estamos hablando de este grande de la literatura, Pablo Neruda. Sí. Se fue un 23 de septiembre de 1973, unos días después que estallara el sangriento golpe militar de Pinochet hacia Salvador Allende. Nuestro homenaje para él. Nuestro homenaje para él, así que la vamos a escuchar a Mercedes Sosa, que interpreta el poema 15 de Pablo Neruda, pero antes nos vamos a ir despidiendo porque ya queda rodando Mercedes Sosa. Así que nosotros les decimos hasta el miércoles, gracias por estar del otro lado, gracias por escucharnos, y esto ha sido Fragmentos. Pensamiento político circulante. El programa de la Red de Mujeres con Cristina. Chao, hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Cuando cae